Que esta mañana, Señor, sea tu palabra, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien irrumpa con fuerza, Señor, en nuestra vida, quien nos dé convicción de pecado, Señor, pero que también, Señor, nos dé la convicción de la esperanza, Señor, del gozo, Señor, de encontrar en ti la suficiencia y el contentamiento en la vida, Señor. Te pido pues, Señor, que llegue tu palabra al corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y te agradezco, Señor, porque en la preparación del texto, Señor, has sido misericordioso y me has llenado de alegría, de ilusión, con las buenas nuevas tuyas nuevamente. En Cristo el Señor, amén. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy tenemos el final de nuestra serie acerca de los 10 mandamientos. Me ha correspondido hoy el último. El Señor me entregó el primero hace ya 2 meses y ahora este último mandamiento, el de no codiciarás. Deuteronomio 5:21. No codicies la esposa de tu prójimo, ni desees su casa, ni su tierra, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Quisiera que iniciáramos un segundo o unos segundos pensando acerca de nuestros deseos. El texto de hoy trae esas palabras: no codicies ni desees. Quisiéramos por un segundo un inventario de lo que deseamos en esta vida. También quisiera preguntarles, sé que muchos han apagado ya su cámara, pero desde donde están, si hay algún codicioso, alguien que me pueda acompañar a mí, levantando la mano para decir, ¿sabes qué, Señor? Yo creo que no he solucionado el problema de la codicia. El problema de la codicia es un problema que es difícil de ver en nosotros mismos. O sea, ninguno de ustedes adivinaría de entre todos quién es el más codicioso o quién sufre de codicia, porque la codicia tiene que ver con nuestros deseos, y nuestros deseos generalmente están ocultos de los demás. Nuestros deseos a veces disfrutamos de nuestros deseos aunque sean pecaminosos, porque como nadie los ve, no tenemos esa vergüenza de exponerlos delante de todos. Pero la ley y el Señor nos advierten acerca de ellos, nos dicen cuidado. Por supuesto que no todos los deseos son malos, ¿no? El Señor nos permite anhelar, nos permite soñar, nos permite perseguir objetivos, nos dice que es lícito que nos casemos, que es lícito estudiar, que es lícito buscar un mejor trabajo, hacer una empresa, crecer, progresar, que es lícito ahorrar y que es lícito disfrutar. Claro que sí. Entonces vámonos a buscar un poco el significado de la palabra codiciar. No es sencillo encontrar el significado de la palabra codiciar, y les voy a contar por qué. Yo inicié buscando el significado de la palabra en hebreo y la raíz de la palabra es como neutra y además es la misma raíz de muchas expresiones. Por ejemplo, la raíz es la palabra shamat o hamat, no sé bien cómo se pronuncia, pero es la raíz de expresiones como deleitarse en, algo muy deseable, algo precioso, algo delicioso, algo muy amado. Es la misma raíz de la palabra codiciable. Ya en el diccionario uno encuentra significados como que la codicia es el deseo excesivo por poseer o es el afán desmedido por algo. Pero encontramos ahí, digamos, nuestro primer obstáculo. ¿Qué es excesivo? Porque para lo que unos es excesivo, para otros es poco o es normal. ¿Qué es excesivo? Bueno, alguna vez le hicieron una pregunta, creo que eso lo hemos visto acá,
a Rockefeller, el hombre más rico del mundo en su tiempo, acerca de cuánto era suficiente. La respuesta de él fue: para mí siempre o nunca hay suficiente. Yo siempre quiero $1 más. Y eso es lo que pasa con la codicia, que de alguna manera la codicia está insertada en nuestro código cultural o social, porque la sociedad estimula la codicia, estimula nuestro deseo por tener, estimula nuestro deseo por poseer, estimula y es base de, digamos, del consumismo o del capitalismo. Una persona que no tiene ambiciones en nuestra sociedad o que no ambiciona, no quiere crecer, no quiere progresar, no quiere tener, pues es mirado como un fracasado o como un mediocre. El mundo incluso saca todos los años y cada cierto tiempo el listado de los más ricos, de los más codiciosos, hace su listado Forbes y los países miren cuántos tienen en ese listado. Pero, sin embargo, hay otro rico, esta vez bíblico, que nos habla de la codicia en los siguientes términos. Salomón en Eclesiastés 5:10 nos dice que el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto, que todo esto también es vanidad. Al codicioso, entonces, le produce placer obtener, ¿sí? Él busca su satisfacción en las cosas o en agrandar, en obtener nuevas cosas. El codicioso necesita tener y no lo hace por necesidad, no lo hace por necesidad. Tiene, pero quiere siempre más. Ahora, la codicia no solamente se refiere al dinero. La codicia está como insertada y relacionada con muchas formas de pecado. Por ejemplo, está insertada con o tiene que ver con el adulterio. En la Biblia, como ustedes recuerdan, David adulteró con Betsabé. No porque no tuviera mujeres, David tenía un harén a su servicio. Sin embargo, posó sus ojos en una mujer que no era la suya, en Betsabé, y por este motivo incluso asesinó a Urías. Es curioso ver, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver muchos matrimonios que se deshacen y uno dice, pero este hombre y esta mujer, o esta mujer, ¿por qué dejan a su cónyuge? La cónyuge es bonita, es una mujer que lo ha apoyado toda la vida, es una buena mujer, es trabajadora. No entiendo por qué este hombre o por qué esta mujer van a dejar semejante premio de la vida. Y la razón está en la codicia, porque este hombre o esta mujer están buscando la satisfacción en otra persona. Ya no encuentran satisfacción en esa persona, aunque sea buena. De ese mismo modo, el codicioso también lo encontramos en las personas que mienten, en las personas que siembran chismes, en las personas que denigran de otros para alcanzar objetivos, para alcanzar un puesto o para alcanzar una posición política o para quedar bien delante de los demás, ¿sí? Entonces, la codicia también tiene que ver con la mentira. La codicia tiene que ver, por ejemplo, en esos casos de familias divididas porque un hermano le quita la porción a otro de su herencia, no porque su porción sea menor, sino porque quiere todo, lo quiere todo y no importa por encima de quién tenga que pasar. La codicia está inserta en las guerras, ¿sí? ¿Por qué existen las guerras? Por el deseo de poseer y de tener, de ampliar las fronteras. Entonces, la codicia está detrás de los asesinatos de nuestros líderes sociales que vemos en nuestro país. ¿Por qué? Porque se atraviesan en los intereses económicos o en los intereses políticos de las personas. La codicia tiene la connotación de transformar a los hombres, porque nos inquieta, porque nos vuelve amargados, porque la codicia nos vuelve traicioneros, porque la codicia nos vuelve mentirosos, idólatras,
envidiosos, inconformes, descontentos, adúlteros y quejosos. La codicia distrae nuestra vida de Dios, la separa de la fe y del servicio al Señor. La codicia hace que vivamos solamente para nosotros. La codicia nos hace absolutamente egoístas. Lo paradójico de la codicia es que nunca satisface. El codicioso nunca está satisfecho. Pareciera la codicia una enfermedad mental que arrasara con nuestra razón. Por eso es que podemos ver hombres que no se conforman con miles de millones de millones. Siempre están procurando algo más. Siempre hay que buscar más y nunca hay que estar satisfecho de ninguna manera. La codicia está emparentada con la avaricia y con el egoísmo también. Sino que mientras que la avaricia se complace en acumular, la codicia se complace en obtener. La envidia incluye el dolor de que otros tengan lo que nosotros no. Y el envidioso no solo quiere lo del otro, sino que le molesta que el otro lo tenga. Quisiera ahora pasar con ustedes un momentico a que viéramos algunas ilustraciones de la codicia en la palabra. Me sorprendió mucho encontrar que la codicia está a pocas páginas del inicio de la Biblia. La encontramos en en Génesis. Me gustaría llevarlos por un instante al jardín del Edén, que fue el primer lugar en el que se codició. ¿Pueden creer ustedes que Adán y Eva codiciaron? Desearon lo que no debían desear, codiciaron lo que no les pertenecía. No les bastó con tenerlo casi todo. A Adán y Eva no era mucho lo que les faltaba, de todo árbol podrían comer, de todo fruto podrían comer. O sea, el Señor no estaba prohibiendo, nuestro Dios no estaba prohibiendo que disfrutaran, pero sin embargo, ellos no estuvieron satisfechos de todo lo que Dios les había dado. Fueron tentados y desearon lo único que se les había prohibido. Leemos en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, Satanás engañó a la mujer. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Desearon y codiciaron lo de su prójimo. El único prójimo que tenía Adán y Eva era Dios mismo. Y desearon ser como Dios. La oferta que hizo Satanás era muy llamativa. Si pruebas, si comes esto, serás completo, serás feliz, serás como Dios. Tendrás ese pedazo que te hace falta. Años más tarde, digamos, en el tiempo de estos mandamientos, en el contexto de estos mandamientos, el pueblo de Israel también falló. Después de ser liberados de Egipto, en camino a la tierra prometida, donde Dios esperaba disfrutar de su pueblo y que su pueblo disfrutara de él, el pueblo se rebeló contra Dios. Dios tampoco les bastó. Anhelaron nuevamente a Egipto, desecharon a Dios, estaban insatisfechos. Otra vez maná, Señor, otra vez codornices, otra vez calor, otra vez esto, otra vez aquello, y queja tras queja se rebelaron delante del Señor. La queja tiene eso de manifestar la insatisfacción. Me pregunto esta mañana si tú te quejas mucho. O te pregunto, ¿te quejas mucho? Porque hoy pareciera que la misma voz que susurró, que tal vez gritó, tal vez grita delante de nosotros hoy, de insatisfacción, nos acechara.
Siempre estamos pensando en que necesitamos algo más, en que no es suficiente, en que debemos esforzarnos más, en que debemos comprar más, en que debemos sustentar más, pensando que si obtenemos eso que anhelamos, obtendremos la felicidad. Y la felicidad siempre parece que está un paso más allá. Es un impulso que mueve de alguna manera nuestra vida, ¿cierto? Para no ser fracasado hay que tener más, hay que buscar más. Para ser feliz hay que intentarlo más. Les mencionaba en la anterior prédica que Timothy Keller, un autor que me gusta, decía en un libro que nuestros deseos revelan el lugar que ocupa Dios en nuestro corazón. Entonces que deberíamos examinar nuestros deseos con mucho cuidado. Por eso iniciábamos hoy nuestra prédica preguntando, ¿qué deseas? ¿Dónde están tus deseos? El apóstol Juan nos decía en la primera carta, capítulo 2, versículo 16, que porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, la codicia es un deseo en exceso, es estar siempre insatisfecho con quien eres o con lo que tienes y desear lo del prójimo. Fíjense o fijémonos bien que hay dos palabras que hemos visto hasta donde llevamos esta prédica, que se repiten una y otra vez: codicia y satisfacción. El mandamiento de no codiciar la mujer, la casa, los empleados, el trabajo, la empresa, el salario, está referida en general a no desear tener la vida del prójimo. ¿Y eso qué tiene como fondo? Cuando uno desea todas estas cosas, lo que está manifestando es una insatisfacción con su propia vida. Estamos insatisfechos con nuestra esposa, estamos insatisfechos con nuestros hijos. Siempre los hijos de los demás parecen ser mejores, parecen ser más inteligentes, parecen esforzarse más. Estamos insatisfechos con nuestro trabajo, estamos insatisfechos con nuestro salario, estamos insatisfechos con lo que tenemos, estamos insatisfechos con todo. Estamos insatisfechos con lo que Dios nos ha dado. Y buscamos y perseguimos llenar nuestra vida de cosas, de pensamientos, de anhelos equivocados. Podríamos decir entonces que la codicia es desear tanto alguna cosa que perdemos definitivamente nuestro contentamiento en Dios. Y eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿sí? Que no se hallaron felices con lo que Dios había provisto para ellos. No encontraron la felicidad ahí. Dicho de otra forma, llegué a la convicción de que la mejor definición de codicia es no encontrar la satisfacción en Dios. Entonces, con esto podríamos definir si somos codiciosos o no. ¿Tú encuentras satisfacción y dicha en Dios o en las cosas? Esa es una pregunta donde creo que está el fondo de la prédica hoy. Porque la idolatría también es buscar la satisfacción en las cosas que no son el Señor. Pablo nos decía en primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 6, lo siguiente: la verdadera sumisión a Dios o la piedad es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. El temor a Dios es de gran riqueza si tenemos contentamiento. Pero si no tenemos contentamiento, entonces, ¿para qué nos sirve el amor a Dios? Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, dice Pablo. Y yo le diría que la raíz de todos los males es el amor
puesto en el objeto que no debe tener nuestro amor, en cualquier cosa que esté apartada del Señor. Por lo cual, sigue Pablo, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron. Entonces, la codicia nos distrae de la fe, nos extravía del objeto de nuestra fe, que es Dios. La codicia y el contentamiento están en polos opuestos, en extremos opuestos. Donde hay codicia, no hay contentamiento, y donde hay contentamiento, no hay codicia. Después de ver la experiencia de Adán y Eva, después de mirar el pueblo de Israel y de ver muchos personajes bíblicos, me confronté conmigo mismo y me vi en un problema muy serio, porque la codicia es un problema que tiene que ver con lo profundo de nuestro corazón. Está arraigado en lo profundo de nuestro ser. Después de mirar los 10 mandamientos, la serie que estamos viendo, me di cuenta que había varias cosas en mi corazón que no estaban bien, que no estaban como yo creía. No sé a ustedes cómo les ha ido con la serie de los 10 mandamientos, pero esta serie nos ha cuestionado en aspectos que creíamos superficialmente superados. La codicia es, pues, un problema que solo puede ser resuelto por Jesús. Como el pecado, solo puede ser resuelto por Jesús. ¿Y por qué solo Jesús? Es la pregunta. Pues yo encontré lo siguiente en el mandamiento que nos atañe hoy, pero nos sirve para encontrar la razón de por qué solo Jesús en todos los mandamientos que hemos visto. En Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, tenemos el texto que nos habla sobre la tentación de Jesús. Si recuerdan, inicia con un desafío a satisfacer un deseo básico como es el hambre, un deseo primario del ser humano, a satisfacer la necesidad de pan. Pero es un desafío de parte de Satanás a satisfacer esta necesidad apartado de la voluntad de Dios. Posteriormente, Satanás le ofrece a nuestro Señor la gloria, sugiriéndole también que desafíe a Dios y a su voluntad, que pruebe a Dios. Aparte de esto, sigue Satanás ofreciéndole los reinos y la gloria de ellos y su esplendor. En resumen, lo que Satanás le está ofreciendo a Jesús es la completa satisfacción. Está poniendo delante de él el todo para que él pueda elegir. Te lo ofrezco todo. Es la propuesta que hace Satanás al Señor. Es una propuesta bastante interesante, la pregunta que hace Satanás al Señor y que nos hace a nosotros. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Porque te lo ofrezco todo. Jesús, como sabemos, respondió a esta invitación, a este desafío de Satanás, diciéndole que él lo que deseaba era adorar al Señor y de servirle solamente a Él. Entonces Jesús da como respuesta a esta invitación de Satanás, a esta tentación acerca de la satisfacción, que la satisfacción en la vida solo puede estar dada y hallada en el Padre, en Dios mismo. La respuesta también la encontramos en este salmista que dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Jesús, a diferencia de Adán, a diferencia de Eva, a diferencia del pueblo de Israel, a diferencia de nosotros en muchos sentidos, aunque fue pobre, no codició y siempre buscó su satisfacción en el Padre. Y permaneció fiel hasta el final, a pesar de que
la voluntad del Padre fuera difícil o no fuera su deseo, como manifestó aquella noche de angustia dolorosa, la victoria de Jesús en la cruz es la victoria de Jesús en la satisfacción de hacer la voluntad del Padre. Donde todos fracasamos, Jesús venció. Entonces, Jesús ha logrado dos cosas importantes, determinantes en nuestra vida, porque Jesús encarna y cumple el mandamiento, no solamente de no codiciarás, sino encarna y cumple toda la ley, absolutamente toda, y nos otorga esa justicia que no podemos lograr cuando nos examinamos delante de la ley. La justicia de Jesús es nuestra justicia por la fe. Por la fe somos nuevas personas, por la fe podemos alcanzar la victoria sobre el pecado en Cristo. Somos nuevas criaturas, como define la palabra, y somos más que vencedores en el Señor. Tenemos que recordar que separados de Cristo no podemos, pero con Cristo sí podemos sanar y transformar nuestro corazón. Jesús venció y tiene el poder y la autoridad que le permiten ayudarnos en nuestras luchas. Jesús nos ha dado su espíritu y ha dejado su espíritu con nosotros para que de manera mancomunada, como dijo Pablo, creo que hace 2 o 3 reuniones, podamos ser transformados. Entonces Jesús no nos quiere dejar con un corazón codicioso. Jesús quiere transformar nuestro corazón y nos lleva no solamente a desear lo que sí debemos, sino que también Jesús nos permite encontrar la satisfacción en Dios. Lo tercero que hace el Señor es que nos invita a una verdadera satisfacción. Juan 6:35 dice lo siguiente: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Jesús se ofrece a sí mismo como satisfacción en nuestra vida, ¿sí? Nos dice dónde podemos encontrar verdadera satisfacción. Su promesa es que la encontraremos en Él, porque solo Dios puede saciar el alma de un hombre. El 10º mandamiento, el mandamiento de no codiciarás, es un mandamiento que nos expresa que de manera positiva que el contentamiento sí puede ser hallado. Podemos encontrar la satisfacción en nuestro Dios, que nuestro deleite debe estar centrado en Él, que debemos de estar vigilantes a que nuestro deseo por las cosas, por la moda, por lo que los otros tienen, no es donde vamos a encontrar la felicidad ni el contentamiento. El mandamiento es negativo en el sentido de que nos está expresando una prohibición a buscar la felicidad en las cosas de este mundo. Si buscamos la felicidad en las cosas de este mundo, estamos en el lugar equivocado. La felicidad la vamos a encontrar y la satisfacción en Dios mismo. Jesús dice: yo soy el pan de vida. El que come, el que viene a mí nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Todo lo demás son añadiduras. Busca primero el reino de Dios y su justicia, nos decía el Señor. Buscaremos la verdadera satisfacción en la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. El que busca la plenitud, el que busca la satisfacción en el Señor,
sí puede verdaderamente estar contento. Y puede estar contento aun cuando no tenga lo que tienen los demás. Nosotros podemos ser felices porque podríamos llegar a decir como el salmista que Jehová es nuestra porción y nuestra herencia, y es hermosa la heredad que nos ha tocado. Si nosotros verdaderamente buscamos la satisfacción en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, podemos verdaderamente encontrar la felicidad. Y no necesitaríamos de codiciar y de buscar la satisfacción en otras cosas. Entonces la invitación esta mañana es a que nos preguntemos si realmente somos felices de ser cristianos, si realmente nos damos cuenta de que Jehová es toda la porción y toda la heredad que necesitamos para estar satisfechos. Quisiera ahora hacerles algunas reflexiones que también encontré de un pastor que admiro mucho. Hacía las siguientes reflexiones acerca de la codicia. ¿Qué cosas tienes o estás obsesionado por poseer sin ninguna necesidad? ¿Qué cosas tienes o estás obsesionado por poseer sin ninguna necesidad? ¿Qué cosas has adquirido que han dañado tu relación con tu familia o con tus amigos? ¿Sobre qué insatisfacciones vives tu vida? ¿Vives infeliz por no poseer las cosas que otros tienen? ¿Qué de lo que has obtenido ha sido producto de engaños o de oportunismos? ¿Eres capaz de resistir el shopping o las ofertas que no necesitas? ¿Amas alguna cosa más que al rey? Aquí hay otra interesante. Si tuvieras que escribir con una palabra, ¿qué no estarías dispuesto a desprenderte? ¿No estarías dispuesto a desprenderte de? Llena ahí la frasecita. Y esta última, ¿te duele dar diezmos y ofrendas para la obra del Señor? Interesantes reflexiones más aterrizaditas acerca de la codicia. Entonces, este ha sido el texto de hoy. Yo quisiera invitarlos a que oráramos y reflexionáramos acerca de este mandamiento. Señor y Padre eterno, siendo sinceros, tenemos que reconocer que no somos mejores que nuestros antepasados. Al repasar los 10 mandamientos hemos visto que es mucho, pero mucho lo que nos hace falta, Padre del cielo, para ser cumplidores de la ley. Tenemos un corazón en el cual todavía hay vestigios de pecado, Señor. Nos cuesta, Señor, desprendernos de tantas cosas, Señor. Pero tenemos la esperanza, Señor, y la convicción y la alegría de decir como Pablo, de llegar a la certeza de que tú nos puedes librar de este corazón enfermo, de este cuerpo de muerte. Porque tú, Señor Jesús, cumpliste absolutamente, Señor, con toda la ley. Porque tú eres el pan de vida eterna, Señor, quien no nos dejará con hambre ni con sed, en quien podremos encontrar absoluta satisfacción. Señor, perdónanos y ayúdanos a encontrar la satisfacción en nuestra vida en ti. Ayúdanos a buscar tu reino y tu justicia y a entender, Señor, que lo demás son añadiduras disfrutables, Señor, pero son añadiduras. Ayúdanos, Señor, a encontrarnos contigo, con tu palabra, y a encontrar sentido junto a ti. Ayúdanos a poder decir como el salmista, Señor, llenos de gozo en esta vida, Señor, que tú eres nuestra copa y nuestra heredad. Y que esto
sea motivo de suficiente gozo, Señor, para no tener que envidiar a nadie, Señor, para no tener que vivir resentidos, Señor, porque nuestra porción es diferente, porque nuestros ojos están puestos, Señor, en otras cosas, en las añadiduras. Permite, Señor, que hoy podamos entender que es en tu presencia, Jesús, que encontramos satisfacción. Ayúdanos, Padre del cielo, a mirar todo lo que tú nos has dado, Señor, con gratitud, no con queja. En Cristo el Señor. Amén.